Mujeres y hombres tenemos derecho a poder cumplir con las obligaciones laborales, familiares y personales. Corresponsabilizarse en el reparto de responsabilidades en cada uno de los ámbitos es esencial. Conciliar es compatibilizar intereses y obligaciones respetando los derechos y libertades de las partes implicadas. Facilitar la conciliación requiere de nueva organización laboral, cambio de mentalidad y de valores sociales, garantía de igualdad de género, corresponsabilidad en el trabajo doméstico y aumento de servicios de proximidad. La implantación de un plan o de medidas de conciliación supone 1. Una mejora de la política de gestión de los recursos humanos. 2. Una mejora de la política de calidad. 3. Una mejora en el rendimiento y la producción. 4. Una mejora en la política de imagen. 5. Una mejora de la satisfacción del personal y, en consecuencia, del clima laboral. ¿Cómo se implanta la conciliación? La implantación de un plan o medidas de conciliación requiere tomar la decisión al más alto nivel y comunicarla a todos los departamentos. Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla. Diseñar un plan de actuación. Determinar los canales de información y comunicación a la plantilla. Definir un sistema de control de los efectos o impacto del plan. Todo ello ha de partir de las necesidades conjuntas de la empresa y la plantilla. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Las relativas a ampliar y mejorar la normativa superando los mínimos establecidos por la ley. Flexibilizar la atribución del tiempo y del espacio para el desempeño del trabajo. Acercar los servicios para el cuidado de personas dependientes. Formular nuevas relaciones contractuales que permitan compatibilizar el tiempo. La implantación de un plan o medidas que faciliten la conciliación puede suponer tener que realizar ajustes permanentes en la programación establecida, afrontar situaciones no permanentes en el tiempo, prestar especial atención a la diversidad de situaciones personales, evitar el riesgo de una mayor utilización de las medidas por parte de las mujeres. Las ventajas de su implantación permitirán planificar y anticiparse a las necesidades derivadas de los cambios de las obligaciones familiares de la plantilla. Mejorar el rendimiento y la producción, ya que el personal estará más motivado y vinculado a los intereses de la empresa. Atraer y conservar talentos. Favorecer la calidad en la gestión. Mejorar la imagen empresarial a nivel interno y externo frente a la clientela que la identificará como una organización comprometida con la igualdad. Mediante la implantación de medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, se contribuye a consolidar una sociedad donde mujeres y hombres participan de forma equilibrada y equitativa, tanto en el ámbito público como en el doméstico y familiar, lo cual, de forma inmediata, revierte en el desempeño y beneficio de la empresa. Bienvenidos una semana más a Tiempo de Tertulia. Hoy con un interesante tema que a todos nos afecta. Ese reto familiar que debemos de tener entre el trabajo y la familia. Y para ello hemos reunido a un grupo de expertos con experiencia que nos van a dar su opinión. Contamos con doña Isabel Vázquez Feijó, secretaria general de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Don José Manuel Oliver Cruz, director ejecutivo de Actimedia Consulting, que es responsable del área de responsabilidad social corporativa. Doña Necane Rodríguez de Galarza, que es directora de CREADE Grupo ADECO, especialista en consultoría de recursos humanos. Don José Antonio Benito Calcerrada, director de recursos humanos de Swan Pharma, empresa distinguida con el premio de conciliación. Don José Villacís González, profesor de Económicas de la Facultad de Humanidades CEU y persona con experiencia en el campo laboral. Y doña Begoña
Sánchez Ramos, socia directora del Grupo Alta Eficacia, presidenta de la Asociación también de Mujeres Charter 100 y otras instituciones. Para empezar, quizá, doña Isabel, nos podía situar en el tema que tenemos en el programa. Vida familiar y laboral es un reto diario. Por supuesto es un reto diario, pero en estos momentos nos estamos encontrando como que es algo que está de moda. No. La conciliación de la vida laboral y familiar no es una moda, es una realidad que venía existiendo desde hace muchísimos años, pero que en la incorporación de una forma más evidente de la mujer en el mundo laboral y de tener que compartir las labores no solamente domésticas, sino de responsabilidades familiares entre no solamente la pareja, el matrimonio, sino aquellas responsabilidades que se tienen entre los ascendientes y descendientes, ha hecho que en estos momentos la sociedad, por un lado, las administraciones y el Estado por otro, hayan tenido que meter mano, por decirlo de una forma coloquial, a este tema. Por un lado, las administraciones legislando que si de alguna forma no solucionan para nada el problema, sí que realmente abren o por lo menos fuerzan esas resistencias que hay para ver este tema. Por parte de la sociedad, el mundo empresarial, que de alguna forma tiene que responsabilizarse de esta situación, porque qué duda cabe que el tema de la conciliación no es simplemente el que la mujer está asumiendo unas determinadas cargas familiares. La conciliación es la conciliación personal en el que uno se tiene que dedicar no solamente al trabajo, sino que se tiene que dedicar también a su familia. Y en esto no puede quedar sola ella luchando con este tema. Y desde el punto de vista de la empresa, José Manuel, ¿qué es eso de la responsabilidad corporativa? Bueno, las empresas tienen que ser rentables económicamente y también socialmente. Una sociedad que no es rentable difícilmente lo va a ser económicamente. Y para eso, pues la conciliación no solamente es la familia, es también el trabajo. Hay programas, hay muchas medidas que se han adoptado en grandes empresas y corporaciones que son modelo para continuar y hacerlo en pequeñas y medianas empresas y por lo tanto pues llegar a más gente y a más familias. Nekane, quizá tu experiencia personal, particular, es la que nos puede situar mejor en el modelo de mujer que concilia y que es trabajadora. ¿Nos lo cuentas? Sí, a ver, yo quizás lo primero es que a veces cuando hablamos de temas de conciliación, a mí siempre me surge una duda, es decir, parece que hablamos de familia, de trabajo, de empresa, como si fueran entes absolutamente diferentes, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos una sola vida y somos una sola persona y por tanto al final de todo lo que estamos hablando es de cómo integrar todas las responsabilidades que tenemos en una sola persona. Yo desde mi experiencia, la comentábamos un poco cuando hemos empezado, es decir, yo estoy sola con 2 niños desde que, bueno, mi hija tenía 1 semana y mi hijo tenía 3 años, ahora ya tienen 4 y 7. Y quizás, eso es decir, esa situación me ha dado la oportunidad de intentar pensar cómo quiero ser como madre y cómo quiero ser como trabajadora. La primera vez cuando te lo planteas, siempre piensas en que el entorno te tiene que ayudar, cuáles son las medidas de conciliación que puede tener una compañía o no, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta que en el fondo, o tal y como yo lo veo, todo depende de saber cuáles son tus prioridades, dónde quieres estar y dónde no quieres estar. A veces hablamos de la conciliación y parece que todas las mujeres queremos llegar a ser directoras generales, o todos los hombres tienen que llegar a ser directores generales. Yo creo que simplemente lo único que uno debe tener claro es por qué está aquí. Yo no sé si habéis hecho nunca esa pregunta, pero yo creo que es una pregunta muy interesante de hacerse, es decir, como personas, cada uno de nosotros, ¿por qué estamos aquí? Es decir, ¿qué es aquello que solo nosotros podemos hacer y que si no estaríamos nosotros nadie podría hacer con nosotros, ¿no? Lo trataremos a lo largo del programa. José Antonio, desde el punto de vista de las empresas como recursos humanos, ¿cuál es la situación? Bueno, además la empresa tuya ha sido distinguida por tener un programa muy adecuado al... Sí, además este año hemos sido finalistas a nivel nacional, no solo el año pasado que fuimos galardonados con el premio por la CAM, sino que además este año hemos sido finalistas ya a nivel nacional. Pues como decía Isabel, ahora pues es un tema que está de moda, conciliar, ser más flexibles. Nosotros llevamos haciendo esto siempre, desde que la empresa nuestra tiene 14 años, y es un modelo empresarial que nace directamente del presidente fundador. Esto sí ha redundado en unos beneficios y en una empresa que ha ido creciendo año tras año. El año pasado nos encontramos con que esto realmente coincidía con una política de recursos humanos
y que nos llevó a ganar un premio, pero vamos, redunda también en que el colaborador va a trabajar con menos presión, tiene una rica vida familiar y creemos que esto hace que vaya a trabajar mucho más cómodo y que pueda compaginar tanto su vida familiar. El señor Villacís nos puede hacer un poco la puntualización sobre las mujeres jóvenes que tienen quizás alguna problemática superior. Es que, a diferencia de lo que venimos oyendo hasta ahora, la cuestión es muy dura y muy dramática, por una cuestión muy sencilla, porque lo que se llama familia nuclear, padre, madre e hijos, se está rompiendo. Los contratos de matrimonio, porque el matrimonio es un contrato, es enormemente endeble. Eso significa que cuando una mujer se incorpora al mundo de trabajo, se tiene que vincular de una forma durísima y despiadada, y muchas veces sacrificando a la familia. La mayoría de las veces no hay posibilidad de coordinación. Teóricamente se puede decir cuestión de prioridad, eso está precioso y muy bonito, pero nada tiene que ver con la realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Si una mujer quiere dedicarse al cuidado de sus hijos y aparcar brevemente su vida laboral, pongamos por caso, o estar trabajando y sacrificar un poco su vida laboral, luego la empresa le va a dar duro en el mercado de trabajo, porque yo soy economista y sé que el mercado de trabajo es muy duro y muy competitivo, y lo va a ser de ahora en adelante, con lo cual la mujer está en outside, está fuera de juego. Begoña, desde el punto de vista de la empresa, ¿estás de acuerdo? Bueno, esto de hablar la última tiene muchas ventajas y algo de desventajas, porque uno va suscitando distintas respuestas a las comunicaciones de cada uno. Pepe, que la mujer esté offside. La mujer ni el hombre tienen que estar offside en su vida. La vida, como decía Nekane, es una responsabilidad de cada uno y tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con ellos, desde todos los puntos de vista, siendo varones o señoras, quiero decir, hombres o mujeres. Desde el punto de vista, incluso yo soy religiosa, pues desde el punto de vista, y además esto por cierto es muy religioso, la doctrina social de la Iglesia pivota en la empresa, en la persona, y la persona es el centro que tiene que ser mejorado en cualesquiera ámbito, empresa, familia y sociedad. Dicho lo anterior, por lo tanto, yo sí que creo que uno tiene que tener la responsabilidad de qué hace con su vida. Y la cuestión de conciliar no es una cuestión de qué ventajas me da mi empresa, de qué legislación pone el Estado o mi comunidad autónoma que me favorece. Es una cuestión doble, de liderazgo por parte de la empresa y de responsabilidad por parte del empleado. Como empresaria, que soy, no solo como empleada, que he sido en cargos directivos, efectivamente estoy de acuerdo contigo que hay una especial dificultad para las mujeres en jóvenes. Y esa especial dificultad tiene que ser compensada, porque la palabra conciliación tiene que ver con eso, con dos ámbitos que han de encontrarse, que han de conciliar y que no tiene que ver con que uno lo ponga todo. Conciliación no es solo flexibilidad temporal o espacial, ni tampoco es solo políticas inflacionistas que las empresas no puedan, guarderías, no sé qué, las empresas, yo tengo una empresa pequeña, mediana, Grupo Alta Eficacia, tiene en este momento unos 20 y tantos empleados y a mí me es imposible cuando una señora pues queda embarazada, me complica mucho la vida, pero en cualquier caso entiendo que es un bien social. Dicho de otra manera, conciliar quiere decir, pues como en cualquier otro contrato, yo no estoy casada, pero en la vida matrimonial supongo que se conciliará, en la vida familiar supongo que se conciliará, es decir, ajustar intereses para que todos mejoren. Y en ese ajuste no se puede decir solo un ámbito es real y el otro tiene que ser relegado, sino que desde la libertad y por lo tanto en la responsabilidad de cada uno se tiene que tener en cuenta qué es lo que se debe de hacer. Desde la Federación, ¿qué se opina? Bueno, a mí se me ha presentado como secretaria general de la Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, pero quiero también aclarar algo, que precisamente hay un sector que faltaba aquí, que es el de la administración pública. Yo estuve ocupando desde hace varios años puestos directivos en la administración, de hecho pertenezco a lo que es la escala directiva de subdirectora general, pues de Inmigración y Migraciones Interiores, de Evaluación de Planificación, Administración Periférica, es decir, me ha tocado por mis puestos profesionales, por ejemplo, tocar el tema de la diversidad, que es un tema importante relacionado también con esto que estamos hablando y por supuesto con otros muchos que realmente creo que son importantes en este caso. ¿Qué es lo que está haciendo que la Federación en estos momentos? Pues precisamente porque está formada por mujeres directivas y por mujeres ejecutivas y un porcentaje altísimo de gente joven. Estamos muy sensibilizados con este tema y estamos tratando, en primer lugar,
Que si bien es verdad que las políticas de igualdad no solucionan los temas, pero sí las políticas de igualdad ayudan, y sigo insistiendo, y hacen que las resistencias no sean, tratar de que estas políticas de igualdad sean no solamente asumidas por las empresas, que son un factor importante para el tema de la conciliación, sino por los propios interesados. En este momento no vamos a poder conciliar si no hay una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer. Entonces lo que estamos intentando es ese cambio de cultura. Por ejemplo, no es que las empresas y que los hombres se reúnan, como alguien ha dicho aquí, se reúnan para de alguna forma ir en contra de nombramientos o de mujeres que para puestos. No, no, es que es la cultura y es la realidad. La realidad es que el hombre, cuando piensa en una mujer, porque no nos olvidemos que la mitad del talento está en manos de las mujeres y se está desperdiciando ese capital tan importante que tiene la sociedad y el mundo de la empresa. Y justo siempre cuando se enfrenta un directivo, un director de recursos humanos, en el momento de nombrar, y eso lo digo en el sector público y en el sector privado, que lo sé porque me he dedicado a estudiar el tema, y en el sector público porque lo he vivido. En este tipo de puestos normalmente cuando se va a decidir se dice fulanita, fantástica, fenomenal, un currículum espléndido, pero no os olvidéis que en este momento tiene un niño, tiene 2 niños. Es decir, que lo que discrimina no es que sea mujer u hombre, lo que se discrimina, como ya han dicho muchas estudiosas, es precisamente la edad fértil de la mujer, esa edad en donde realmente se tiene que dedicar a sus hijos. Como de la misma forma, en tanto en cuanto no cambie el chip de la sociedad, también esa etapa de la mujer que pasada la época de la crianza le toca también cuidar a sus dependientes. En este caso vemos el caso de Begoña, que precisamente no tiene hijos, pero tiene padres. No, pero no están muy mayores. No, ya, pero que en su momento... Si me oye mi madre te No, pero que en su momento, pues que duda cabe, que pasa algo a alguien que realmente está muy directamente unido a ti y tú tienes que atenderla. A lo que me refiero es que no la atiende el hombre. Isabel, yo en eso me gustaría puntualizar lo que he dicho antes y por eso este comentario. Porque yo creo que el tema de conciliación de vida familiar y profesional no es solo cuestión de hombres y mujeres, sino es sino es cuestión de vida profesional y vida familiar, o sea, de dónde pivota la existencia de cada cual. Y en ese sentido, resulta que en mi casa las hermanas somos todas chicas, o sea, somos todas mujeres, y por eso cuando mis padres sean mayores tendremos esa responsabilidad, pero entiendo que si hubiera algún varón tendría la misma responsabilidad, si tuviéramos algún hermano. O sea, ese comentario no lo hacía yo a colación de ser mujer, sino a colación de ser hija, que a veces parece que la conciliación con la familia solo tiene que ver con aquellos que tenéis hijos y no con aquellos que no los tenemos. Ese era mi comentario. Estamos hablando de pivotar y de lo que ha dicho aquí Nekane, de cuestión de prioridades, pero hasta ahora, hasta el momento, de lo que estamos hablando es de fantasías. No estamos hablando de la realidad. Si es que la empresa te coloca en un sitio, te absorbe un montón de tiempo y entonces, desgraciadamente, el tema es que la mujer, conforme pasamos años y yo tengo una edad, me doy cuenta que yo he trabajado muchísimo en mi casa con mis hijos y he fregado y he bañado y he hecho cena, pero tengo que reconocer que a pesar de haberme matado con mis hijos, el peso lo ha recargado sobre mi mujer y mi mujer siempre ha trabajado. Entonces, actualmente en la empresa moderna ya no hay horario ni hay nada, no te da opción a pensar, depende de qué prioridad tienes y depende de cómo llegues a conciliar. Esas son teorías, ¿no? Te absorbe y te machaca. En consecuencia, la familia queda totalmente relegada, sobre todo los hijos. Yo me vas a perdonar, pero tal y como yo lo veo, es decir, primero yo creo que estamos hablando de muchísimas generalidades. Creo que hay empresas y empresas, y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Hay empresas que tienen horarios extensivos y que de alguna manera cultivan la presencia, por supuesto las hay. Hay empresas que de verdad intentan dar una responsabilidad a los trabajadores, intentar medir a las personas por lo que están desempeñando en función de presencia, también la hay. Fíjate, si yo me tuviera que ir al extremo de esta situación, yo te diría que donde hay un problema de flexibilidad en las personas, que no están en un cargo directivo, en las que están en una cadena de producción, o la persona que está en una centralita, en una recepción, y no se puede levantar, ¿vale? Porque si tú tienes un cargo de responsabilidad, hoy en día las nuevas tecnologías ayudan muchísimo. Se te pone un niño enfermo, puedes desplazarte a casa, puedes gestionar emails. Quiero decir, no se nota que tú no estás en tu puesto físico. En realidad, en donde se nota es en las personas que tienen que de verdad estar. Y si no, yo te diría que problemas, pues los problemas que tienen todo lo que es el sector comercio, las personas que están en tiendas. Pero vuelvo a decir que creo que
hablamos del mundo como si fuera un ente. Y yo a mí, y de verdad yo me lo creo, creo que el mundo somos cada uno de los que no estamos aquí. Es decir, creo que no podemos hablar de las empresas como, un monstruo, no. Con las empresas vivimos todos, nos ganamos nuestro salario y pagamos las hipotecas. Y hay empresas de muchísimos tipos. Y lo que hace de agente de cambio son las actitudes de cada uno de nosotros. Es decir, teniendo claro a dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. Si nosotros mismos no nos creemos que tenemos que llevar una vida equilibrada, ¿cómo van a cambiar las empresas? Somos nosotros los que tenemos que predicar con el ejemplo. Y dicho esto, sí que me gustaría hacer una matización, o sea, un comentario a lo que habéis hecho, es decir, hablamos de conciliación y mujer. Es decir, para mí, la conciliación, entiendo que como mujer asumo una serie de responsabilidades, pero para mí la conciliación es algo que tú has dicho muy bien, es la familia. Y la familia quiere decir que conciliar quiere decir que los niños alguien los tiene que educar y no deben estar en manos de terceras personas, porque alguien les tiene que enseñar que hay que lavarse las manos antes de cenar, que hay que ponerse la servilleta, que hay que hacer los deberes. Alguien tiene que estar, lo mismo que alguien tiene que estar con las personas mayores. En realidad el equilibrio está en que alguien esté. Yo conozco personalmente a un director de recursos humanos que lo dejó todo, ¿vale? Y que él está atendiendo a su familia y su mujer está trabajando, un hombre excepcional. Entonces, de lo que se trata no es de quién concilia, de lo que se trata es de llevar una vida equilibrada y de que alguien eduque a nuestros hijos por encima de todo, porque coincido mucho contigo en el tema del cambio familiar. Es que yo creo que no nos tenemos que quedar solo en lo que es vida familiar, o sea, yo creo que tendría, la conciliación es vida personal, o sea, no tiene por qué ser las políticas conciliadoras ir orientadas, que por supuesto es muy importante, pero no tienen por qué ir orientadas solo a las personas que tienen hijos. En mi empresa, por ejemplo, y supongo que en todas, hay muchísima gente que no tiene hijos, pero quiere salir a las 5, a las 6 o a las 7, pues porque le gusta mucho el gimnasio, porque tiene una clase de natación, por lo que sea. Y incluso hay mucha gente soltera, ya no solo que no. Entonces quiero que no nos quedemos en las políticas de conciliación, que no se queden solo en el cuidado de los hijos, porque sería... Voy a poner un ejemplo yo, ya que me dijo el moderador que qué hacía FEDEP en este caso, pues algo muy concreto. En estos momentos está el borrador del Plan Estratégico de Políticas para la Igualdad, que es desarrollo de la famosa Ley de Igualdad y que va a tener fuerza de ley. Quiere decir que va a ser un tema importante de cara a que el mundo de la empresa y las personas, por ejemplo, puedan utilizarlo. Pues una de las sugerencias que ha hecho FEDEP precisamente ese Plan de Igualdad, para mí importantísima. Yo soy de las convencidas de que la mujer hemos llegado a donde estamos en estos momentos con problemas que tengamos por la formación y por el conocimiento. Las primeras mujeres liberadas ya fueron las del cristianismo, quiere decir que por liberación como tal fueron las primeras que, si el fin de la mujer era procrear y casarse, fueron las primeras que no se casaron y se dedicaron a la vida monástica. Fue después, como ya sabemos después, en la Edad Media, cuando realmente se volvió otra vez, y en la Edad Moderna, cuando se volvió otra vez a la mujer a tenerla en una situación de subyugación y con el código napoleónico. Así que dicho esto, en estos momentos justo la formación y el conocimiento es lo que realmente a la mujer nos ha dado para llegar aquí. Y justo en el plan estratégico pues hay varios ejes que realmente, entonces uno de los que nosotros nos hemos volcado fue en el de la innovación y el conocimiento, pero más concretamente por el tema que estamos tratando ahora. El planteamiento que hemos hecho era que en el mundo de la universidad y en el mundo de las escuelas de negocios se impulsara y se motivara más los valores personales de la familia, del ocio, enfrente al poder acaparador del trabajo. Fíjate hasta qué punto estoy de acuerdo con lo que se está diciendo aquí y además, bueno, pues yo fui la que lo he redactado. Quiere decir que estoy convencida de que realmente el día tiene 24 horas y que esas 24 horas hay que distribuirlas 8 y 8. Da exactamente igual que se sea casado o que se esté soltero. Por eso para mí es tan importante el que nos vayamos realmente cada uno de nosotros asumiendo en el papel que tenemos de cambiar la cultura, pero de cambiar la cultura para que las empresas, que en este momento, pues yo soy muy optimista. Estuve viendo el otro día los famosos premios de la empresa flexible. Sí. Oye, muchísimas empresas que están aplicando... No, pero muchísimas. Oye, pues yo en este caso, pues realmente a mí me parece que no estamos en un mal momento. Y además algo importante, las pymes que la gente cree que no están en la línea, están en la línea, pero de una forma impresionante. Porque algo que ha dicho José Antonio, que es importante, esto motiva al trabajador, quiere decir que el trabajador se le deje flexibilidad en su horario, que lo que no es tan importante es el tema presencial como el tema de la productividad, hace que esté más motivado. El mundo José Manuel,
¿Apoyas o te oyes? Yo quería ceder la palabra porque creo que Begoña quería hablar y por ser caballero le voy a ceder la palabra. Bueno, no, es que en este sentido, pero de todas maneras, José Manuel, José Manuel, di lo que te parezca. Es que yo sin querer soy impetuosa y como empresaria he oído aquí algunas cosas que he tenido que callarme. Quiero decir, las empresas no machacamos, las empresas vivimos y sobrevivimos en un entorno que es el mercado. Dicho lo anterior, a mí me parece que, primero, yo insisto en que el tema de conciliación no es un tema hombre-mujer, es un tema persona. Y la persona necesita vivir en su entereza todas sus facetas. En ese sentido, a mí no me parece oportuno aquellas tendencias que son un poco pendulares. O sea, antes teníamos una cultura en donde nada que tuviera que ver con la vida familiar importaba. Y, por ejemplo, pues personas de la época de Isabel cuentan mi madre ha trabajado siempre. Y, bueno, mi madre es más joven, digo mayor, es mucho mayor, pero te quiero decir de épocas anteriores a la tuya, pero donde no había políticas de ningún... Perdona, Isabel, quiero decir que desde mi madre... Me he quedado asombrada. No, perdóname, Isabel. Se te ha entendido. Se me ha entendido. Bueno, dicho, quiero decir, mi madre siempre trabajó y mi madre ya es mucho mayor que tú, es lo que quería decir. En ese sentido, sí que es verdad que había, se me ha ido un poquito el hilo, había este problema más afectando a las mujeres, pero vuelvo a insistir que primero las empresas no machacamos y segundo creo que es a donde iba, que hay una especie de cuestión de péndulo. O sea, ahora todo lo que tenga que ver con conciliación se habla de flexibilidad y no se habla tanto de responsabilidad. Tú has dicho una cosa con la que no estoy de acuerdo, 8 horas para cada cosa, eso vuelve a ser rígido. La empresa es un barco en el cual está metido dentro de un mar y todos tenemos que remar. El directivo, el empresario, el accionista, el cliente final, que tiene que ser el usuario final, y el empleado, todos los stakeholders. Y entonces ese barco tiene que llegar a un buen fin, y tiene que llegar a un buen fin con el esfuerzo y con el alineamiento de todos. Si nosotros volvemos a decir, y volvemos a caer en el otro lado, en el decir que la empresa ahora, como queremos conciliar la vida personal, el gimnasio, etcétera, es lo que prima, volveremos, en mi opinión, erraremos, porque estaremos equilibrando a base de ir, y con esto acabo, tirando la cuerda mucho de un lado. Las empresas necesitan que no haya infracción de políticas. Bien, eso está bien, pero como bien has dicho, la empresa está en un mercado y el mercado es enormemente competitivo. Si a un trabajador, le pago igual y le hago trabajar más, pues los costos unitarios se ven realmente reducidos. Luego a mí me interesa poder exprimir a un trabajador. No, un empresario, eso es una concepción de la empresa muy poco realista. Sí, pero está ocurriendo en el mundo entero y da buenos resultados. No. Ah, bueno, será tu empresa, pero estamos hablando de 1000. Será tu empresa y yo lo respeto, tu opinión. Y otras muchas. Y otras muchas, claro, que será el 1%, que no llega al 1%. Estamos hablando de empresas de Brasil, en la tuya, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿En la tuya te exprimen? No. No, yo no, y aunque le dijera así, no Eres lo podría personas. decir. No. Está claro Eres que no lo persona. pudiera decir. Yo estoy en la empresa. Esta ha sido muy buena. Pero estamos hablando en un programa de televisión, ¿de fantasía o de realidad? Esto no es una fantasía, Bueno, es una No, realidad. será tu empresa, vuelvo a decirlo. Por ejemplo, yo estoy en la privada y un profesor en la privada trabaja el doble o el triple que en la Totalmente pública. de acuerdo, Eso es evidente. son dos cosas Estamos hablando de distintas. miles de empresas de Japón, de China, de Estados Unidos y tal. Y todo funciona por el mercado. Y si sabemos sumar, restar y multiplicar, y a un trabajador le pago igual y le puedo exprimir más, pues entonces me resulta más rentable. José Manuel. Yo pienso, vamos, lo que habéis dicho, yo he estado callado hasta ahora porque me parecía muy interesante, pero tengo que matizar varias cuestiones. El programa es el reto diario, conciliación o vida familiar laboral, reto diario. No es el reto diario, es el esfuerzo diario. La empresa tiene que hacer un esfuerzo, la que no lo hace, lo tiene que hacer y está obligado a hacerlo porque tiene que ser socialmente rentable, ya no solamente económicamente rentable, y cada vez más los ciudadanos, todos lo vamos a exigir. Y por otro lado, la familia tiene que ser también socialmente comprensible con el profesional. Se tienen que armonizar el trabajador y la empresa. La empresa tiene que, como muy bien hace Swan Pharma, pues tiene que armonizar y hacer políticas o incluso alta eficacia, que es modelo también para la conciliación. Vivimos. Hay que hacerlo, hay que desarrollar políticas dentro de la empresa. Las leyes están muy bien,
vendrán antes o después del problema. El problema es, ¿la ley viene a solucionar un problema o la ley se anticipa a un problema? Hay leyes y hay leyes. Yo quería La puntualizar conciliación, ahora, mujer-hombre, yo quería matizar, no es un problema de mujer-hombre como habéis dicho mucho, pero sí es cierto que la mujer tiene una carga social, familiar, más o mayor que la del hombre, que cada día va cambiando y va evolucionando, es cierto, pero quizás lo que estamos haciendo es dejarle más tiempo a la mujer en casa para que siga haciendo esas tareas. Hay que conciliar de otra forma. Y sobre todo una cosa... Yo quería diferenciar entre la empresa española mediana y pequeña y las grandes empresas o corporaciones. Y el caso de España, es decir, porque las empresas de España medianas y pequeñas... El caso de España también es muy puntual, porque en España hay muchas empresas de servicios. Sector servicios, vamos a hostelería, mucha hostelería, hay mucho comercio. El comercio tiene unos horarios de apertura desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en España. Yo pregunto, y la mayoría de los que estamos aquí y los que nos estarán viendo, han viajado y han visto en Bélgica a qué hora cierra un comercio, a las 17 horas. A las 5 de la tarde están cerrando una panadería o están cerrando un supermercado, a las 6:30 de la tarde. Tienen desde esa hora hasta las 11 de la noche para conciliar. Yo no estoy de acuerdo en el 8-8-8, Bueno, vamos a ver. porque 8 por 5 son 40, son las 40 horas Vamos a ver, de trabajo. cuando yo dije 8-8-8, nadie me preguntó, que me hizo gracia, a qué se iba a dedicar cada uno las 8 horas. Así que realmente, pues las 8 horas para dormir, las 8 horas para trabajar y las otras 8 horas para repartirlas como nos dé la gana, dada la situación que tengamos, casados, viudas, monjes, lo que sea. Y eso creo que es un reparto, no es que diga de una forma rígida, pero que nosotros tenemos que repartirlas. Y hay algo importante, cuando hablamos de flexibilidad, no solamente la flexibilidad de la empresa, es la flexibilidad también del trabajador. Es decir, aquella empresa flexible, sin duda, el trabajador va a ser flexible. Es decir, en aquella empresa en donde al trabajador le hacen estar durante 8 horas y entrar a las 7 de la mañana y salir a las 8 de la tarde porque tiene ese descanso de 2 horas por la tarde para comer, ese trabajador no solamente lo va a estar motivado, sino que no va a darle a la empresa lo que realmente la empresa le pida en su momento. Cosa que se está demostrando que en aquellas empresas que son flexibles, el trabajador realmente pues responde. Pero con el tema de lo de las diferencias entre las pymes, las multinacionales y España y el resto de Europa, vamos, hay unas diferencias pero abismales. Entre las multinacionales y pues la pequeña, pues la mediana empresa, desde luego las medidas y la responsabilidad social y las medidas de flexibilidad y de conciliación están tomadas en mayor medida. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, precisamente al ser multinacionales, ya vienen con sus famosos códigos de conducta de sus propias matrices. Por otro lado, con respecto al tema pues, de Europa, oye, pues en Europa que no nos olvidemos que justo en los países nórdicos es en uno de los países donde las medidas, y volvemos a no hablar de conciliación, las medidas de corresponsabilidad familia, corresponsabilidad empresa, corresponsabilidad social, ya se llevan tomando desde hace 30 o 40 años. Pero cuando se dice las leyes no hacen nada, sí que las leyes hacen. Por supuesto, la realidad surge antes, porque precisamente que la norma está para regular algo que existe, no va por delante. Pero también es verdad que si no hay una ley, desde luego, y es la tercera vez que ya lo digo, y no estoy diciendo ni que ley, porque puede hablar de que la ley pues, de igualdad, puede hablar de la ley pues, de dependencia, puede hablar de muchísimas leyes que son las que están presionando en este momento al mundo de la empresa para que tome medidas, por ejemplo. Por seguir con el ejemplo del norte pues, de Europa y por seguir el ejemplo también con las empresas, sí que se ve con una claridad meridiana que en aquellas empresas en donde en los consejos o de administración o en puestos directivos hay mujeres, realmente las medidas se están tomando con mayor celeridad. Con eso no digo que las mujeres seamos una maravilla a efectos de flexibilidad a lo mejor, pero sí se está dando, eso es un dato, y el dato que está ahí. ¿Cuál es el dato también? Que mientras en los países nórdicos o en el Reino Unido, por ejemplo, hay un porcentaje de mujeres alto en los consejos de administración, en España había, hasta el año pasado, el 4% de mujeres, el 4% de miembros del Consejo de Administración en empresas del IBEX 35 y empresas cotizadas era del 4%. ¿Qué casualidad? Perdón un momento, porque es dato. ¿Qué casualidad? La Ley de Igualdad, 7 de marzo. En estos momentos, ¿sabes cómo ha subido el porcentaje? Pues en un año, el 6%. Y en este año fueron 12 mujeres
las que han entrado en los consejos de administración. Unas en los consejos de administración, que estoy hablando de las del IBEX 35 y empresas cotizadas. Pues en las otras que ya va habiendo más. Debido a una conspiración secreta de hombres contra las mujeres. Hay una conspiración secreta. Y eso te lo quiero contestar. Porque los consejos de administración no es trabajar 24 horas. Los consejos de administración no trabajan mucho, precisamente. Es el poder. Es el poder. ¿El poder de quién? Es el poder. El poder económico, el poder político y el poder social. ¿Y eso qué es? Vamos a ponerle realidad y cuerpo al poder político. Vamos a ponerle realidad Hay y cuerpo. conspiración de hombre contra las mujeres en el Consejo de Administración. Hay una cultura. ¿Y qué es eso de cultura? Tampoco lo veo. Es que son generalidades. Hasta ahora estamos hablando de generalidades. Voy a terminar. Yo hablo de aritmética y hablo de realidad. A los consejos de administración se llega por 3 vías, ¿no? La vida, la dominical, la vida, por ejemplo, la de ir en promoción en el mundo pues de la empresa, la de la dominical, esa yo ya no me meto porque son hijos de familia, son los que de alguna forma llegan ahí. O hijas de. O hijas de, o hijos de. Vale. Y a Dios gracias indistintamente pues en los últimos años. Y por eso tenemos hoy ejemplos claros. Pero en las que llegan por la propia empresa, qué casualidad. Unas porque justo pues en el momento pues hoy toda la maternidad no podía o no promocionaban porque se quedaban hoy estancadas y cuando volvían al mundo de la empresa se quedaban estancadas ahí, pero otras muchas que llegaban, y es verdad, hay un dato clarísimo, entre los 30 y 36 o 38 o 39 años, la mujer dentro del mundo de la empresa hoy en día promociona. En esos puestos predirectivos y directivos hay muchas mujeres, pero qué casualidad. Al llegar a ese puesto de director general ejecutivo, ahí ya hay un bajón que no sube nadie. Tanto no sube nadie, tanto no sube nadie que son las que tendrían que dar el salto por sí mismas al Consejo de Administración. No hay una conspiración judeo-masónica. Lo que hay es, en estos momentos, una cultura, insisto, y cultura que es algo, la cultura es algo que refleja las formas y las costumbres de un pueblo. Y las formas y las costumbres de un pueblo son las que determinan la mentalidad. Y esa mentalidad es la que hacía que hasta ahora la mujer no es que no estuviera capacitada, porque todo el mundo sabe la capacidad de la mujer que tiene, que tenemos talento y tenemos capacidad lo mismo que el hombre, exactamente igual. Pero justo les era mucho más fácil el decir, oye, no es lo mismo tener a 50 oponentes a un puesto de trabajo que tener 25. En ese momento a un hombre le convenía más tener 25 hombres que no el 50% con mujeres. Y en ese momento se planteaba el tema, de que la mujer, por su periodo de lactancia, de atención de hijos, eso era lo que era hasta ahora. Y es lo que se está intentando romper. Pero yo lo que veo también es que hay una cultura precisamente opuesta, porque los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, lo que dicen los políticos, todo el mundo, lo que es vendible es que la mujer promocione. Nadie dice ahora que la mujer deba quedarse en casa. Luego la cultura es precisamente lo opuesto de lo que estamos diciendo. Eso es libertad, la libertad de elección. Es la libertad. Yo si me permitís 2 cosas, es decir, primero, el tema de los consejos de administración, yo no sé si... Es un ejemplo, pero que es un ejemplo que creo que distorsiona mucho lo que estamos... Sí, no distorsiona para nada. Porque yo creo que todos sabemos, las mujeres que han llegado a consejos de administración en estos momentos en España, y además vuelve a ser un poco lo que decía José, el derecho... Las he dividido yo precisamente. Sí, pero el derecho individual a saber a dónde quieres llegar, es decir... No todas las mujeres ni todos los hombres tienen que querer llegar en estos momentos a un consejo de administración. Lo que tienes es que tener la oportunidad de poder elegir qué quieres hacer con tu vida y tener la posibilidad de llegar. ¿Cuál es la edad media de los hombres en un consejo de administración? ¿55? 56 años. 56, me equivocaba de uno. La edad media de los miembros del consejo de administración. Bueno, entonces, acaba de salir una ley y parece que como hay un tema de cuotas, todas las mujeres tenemos que llegar. Pues mire, todavía me quedan unos cuantos años para plantearme si quiero llegar o no, y además yo creo que el factor clave, yo creo que es el que ha salido aquí, es decir, ¿por qué tenemos que llegar a un consejo de administración? ¿Por qué alguien no puede decidir quedarse en su casa? Yo siempre digo, no, pero a ver, que por ejemplo a mí nadie me dejó elegir, yo no sé si a vosotros os dejaron elegir, yo siempre planteé que tenía que estudiar. Entonces, para mí la base de todo es, y coincido con José, es decir, es la familia. Es decir, esa es la base. Entonces, la familia, cada uno se puede entender lo que queramos, pero la familia tiene que estar atendida, y tiene que estar entendida como tal también la persona, ¿vale? Que somos los que formamos la familia. Y a partir de ahí cada uno que elija lo que quiera. Fíjate, en estos momentos sí que me hace gracia... Dime, Begoña. Yo, sinceramente, creo que estáis diciendo todos verdades que no son excluyentes en sí mismas. Y que lo que creo que hace que no se pueda avanzar es que entendamos que son excluyentes en sí mismas. Como todos los problemas, es multivariable.
y depende de muchas variables. Por una parte, es real, y yo creo que es un hecho real y cierto que las mujeres en los puestos, en los consejos de administración están en menor número, y creo que es innegable, personalmente lo creo, es una afirmación que quizá pueda parecer gratuita, no lo creo, es innegable que hay un factor cultural sobre ello. También es verdad, Nekane, que uno puede no querer formar parte, pero también es verdad que uno puede querer y tiene que tener, de hecho, de facto, no de derecho solo, yo no estoy a favor de las cuotas para nada, personalmente para nada. Tiene que tener, de hecho, una posibilidad, cosa que culturalmente estaba más vetada. Yo he estado trabajando, como os he dicho antes, fuera de cámara, como directora de marketing en Banesto y como directora de marketing de marcas propias en Continente. Y sí que había una pequeña dificultad en ese sentido. Y, por otra parte, yo creo que por eso, como son problemas multivariables muy complejos, vuelvo a lo de la idea del péndulo que antes no he sabido explicar. No se trata de estar en esta postura o en esta otra, sino de abrir caminos. Por ejemplo, en España, respondiendo un poco a tu pregunta, el Grupo Alta Eficacia está en este momento colaborando con una empresa que nosotros nos dedicamos al área de desarrollo de negocio, y dentro del área de desarrollo de negocio trabajamos con el área de marketing comercial y con el área de responsabilidad social corporativa y reputación. En el ámbito de responsabilidad social corporativa y reputación estamos trabajando con una compañía que imparte, digamos, consultoría en recursos humanos con el objeto de llegar a ser una empresa familiarmente responsable, certificada o no certificada. Y yo, cuando explico esto a los clientes en el otro lado de la mesa, lo que les suelo decir es: mirad, la empresa es una realidad, tu empresa, la que sea, Telefónica, Mapfre, es una realidad la que sea, y no se trata de que nosotros vengamos aquí a imponer políticas inflacionistas, y ahora tienes que tener esta cosa, y ahora tienes que tener esta otra, y ahora tienes que tener, sino que con esa realidad tenemos que diagnosticar adecuadamente dónde estás, y tú, como empresario o como empresa, tienes que liderar un cambio que dices: yo quiero estar en este otro punto. Y para eso me comprometo públicamente, interna y externamente, ante mis empleados y ante la sociedad, que esos serían los certificados de empresas familiarmente responsables, bajar un poco a realizar el camino. El nivel, sí. El taxista, la cocinera en un bar que hay 3 personas se queda embarazada, etcétera. Actualmente, ahora, al día de hoy, ¿qué ocurre en ese tipo de empresas de poco personal, que en el momento que ocurre cualquier incidente se nota mucho? Esa es la realidad. Los autónomos tienen los autónomos. Los autónomos, pero bueno, hay una ley que, y ahora sí, para esto sí se aplica, una ley que va a proteger y acaba de entrar en vigor, y sobre todo las empresas se nutren de esos autónomos. El autónomo no deja de ser también un empleado para las empresas y para las familias. La conciliación es ponernos todos de acuerdo y diagnosticar, como muy bien ha dicho Begoña, diagnosticar cuál es la situación en la empresa, conocer cuál es la situación en cada familia, que es muy homogénea en toda España, la situación familiar, y a partir de ahí, pues implementar. Pero es que seguimos con las teorías. Lo que acaba de decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que debería ser así, pero vamos, deberíamos ponernos de acuerdo y pensar en una política social. Vamos a ver, cuando yo produzco botones o produzco una rueda de un coche, yo no estoy buscando la promoción social, a mí me trae totalmente sin cuidado. Yo necesito ganarte a ti, y entonces cojo a los trabajadores que están en Corea y que produzcan buenas ruedas para los trabajadores que están en Japón, y así te venzo. Esa es la movida que hay. Y eso es el mundo real. Creo que ese es el mundo real. Entonces, ahí estoy totalmente pues en desacuerdo. Por eso es tan importante la cultura. ¿Por qué en desacuerdo en concreto? No, estoy en desacuerdo. Déjame exponerlo. Por eso es tan importante la cultura. La cultura de la empresa del siglo XX era precisamente el problema económico. La cultura de la empresa en este momento es el problema social. Y además eso está totalmente demostrado. La cultura del hombre del Cromañón era un problema económico. Sí. La cultura del hombre de Wall Street es un problema económico. Ya vamos a ver. La cultura que se ver, viene del capitalismo salvaje, que es el que se viene, es un problema económico. Y evidentemente que trasciende un problema social. Sí, pero que en estos momentos, por ejemplo, que es la empresa, ya no simplemente tiene como problema el alcanzar el máximo beneficio, sino que tiene como problema resolver el problema social de su empresa, el problema de los empleados. Acabo de tomar un café en una cafetería y le puedo preguntar, mañana, si pudiéramos vernos, nos llamamos, y digo,
señor, ¿cuál es el problema social de su cafetería? Y se quedará así mirando el cielo. Yo no tengo ningún problema social. De cualquier forma, para concretar un poco, porque sí que estamos haciendo teoría. José Antonio, a lo que decías, por ejemplo, de esa competitividad económica entre dos empresas, a lo mejor yo en vez de competir contigo teniendo más beneficios que tú y aplastándote económicamente, te puedo quitar los empleados, claro, favoreciendo a los trabajadores, atrayendo talento. Es que es así. Pues con políticas sociales. Con políticas sociales. Y te dejo sin empleados, te dejo sin talento. El salario no económico, el salario social. Los cheques guardería, los cheques comedor, cuidado con eso, que la empresa tiene una realidad y que eso no hay que... o sea, yo creo que esto depende a distintas etapas históricas. Después de las guerras, en las posguerras mundiales, en la española, en España, había mucha más demanda que oferta, puesto que las ofertas, y de esto sabes mucho más tú que yo, puesto que la capacidad productora era muy baja y las empresas tenían que enfocarse al producto. La calidad dependía de que el producto fuera exquisito y yo siempre digo cuando hablo de estos temas que los directores generales, entre comillas, eran ingenieros. A partir de los desarrollos 60, 70, a partir del año 80, el foco de la empresa cambia y se enfoca no a que tu producto sea exquisito, producto barra servicio, sino que te enfocas al cliente y es cuando empieza, perdóname un segundito que voy a acabar, es cuando empieza toda una época de desarrollo del marketing. En España, quizá en los años 80, en Europa o en Estados Unidos, en algunos países de Europa, que no en todos, y en Estados Unidos con anterioridad. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el mercado de los automóviles, cuando yo era pequeña, tú pedías un coche y te lo daban cuando querían y del color que querían. Hoy hay 646 variedades distintas de automóviles, entre un Airbag, dos Airbag, etcétera, puesto porque hay una segmentación cliente-producto muy amplia. Y hay un coche para señora pija, un coche para ecologista, un coche para chaval joven, un coche... Es decir, ha cambiado el foco. Cambió el foco y ya no es yo hago coches buenos y sólidos, y esos intento venderlos en el mercado, sino el foco ha cambiado y dice, no, ¿cuáles son y cómo son mis clientes? Investigación de mercado, etcétera, etcétera. Sí, voy a venderle... Permíteme que acabo en un segundo. Pero el tema de hoy no es tanto eso. Sí, tiene que ver con eso, si me dejas terminar la exposición. Y voy a ver qué es lo que puedo colocarle. Bueno, pues el tercer paso, que yo diría que está en los años 90, que es cuando empezó todo el tema de responsabilidad social, reputación, marketing con causa, es que el stakeholder, el actor, ya no es solo el cliente, sino que tu empresa es tanto más valiosa, y luego voy a lo de la cafetería, tu empresa es tanto más... El carnicero, luego voy a eso, es un segundo, es tanto más valiosa en cuanto responda a resolver problemas de otros actores, verbigracia, empleados, accionistas y la sociedad en general. Y por lo tanto surgen todos estos conceptos que si hay un punto de inflexión es en el momento de Enron, cuando efectivamente se determinó que las empresas podían perder valor en los mercados por no ser socialmente responsables. Por lo tanto, en esa evolución de histórica económica, y ahí corrígeme que seguro que sabes tú mucho más que yo, en esa evolución económica es cuando es cuando, o sea, no es que las empresas tengan la obligación, las empresas por el hecho de ser empresas ya cumplen con su función social. Ya cumple con su función social. Si no es que empresa española mediana en una ciudad pequeña o agrícola. Tiene que hacerse su propio camino. Pero aquí, lo que pasa es que será distinto camino que el camino de la... desarrollara más lo que ha dicho antes. Es el tema de que yo puedo competir con otra empresa ofreciéndole, como lo ha dicho, es que lo ha dicho muy bien. Sí, ofreciéndole, reteniendo el talento, atrayéndole no, el talento no, ha dicho algo más, que es el trabajador, quitándole empleados. Sí. Pero ¿cómo? Ahí ha estado la cosa. Pues ofreciéndoles cosas sociales. ¿No? Lo digo por una cosa, porque bajo un punto de vista, vamos a ver, los economistas desgraciadamente no piensan como economistas. Piensan como economista el verdulero, el carnicero y el presidente de la Toyota, ¿no? Lo que se está descubriendo, y eso lo sé yo porque mi mujer es psicólogo y he aprendido mucho del tema de la psicología, la mujer es polivalente. Quiero decir, cuando yo hablo con una persona por teléfono y esa persona está en un coche, si es hombre, baja el volumen de la radio. Esto quiere decir que la mujer piensa deductiva, inductivamente y lateralmente. Entonces tiene una mayor productividad. Eso se están dando cuenta ahora las empresas y es muy valiosa.
Y entonces están captando, si una trabajadora es mujer, entonces, y funciona, la empresa no la discrimina nunca. Lo que la discrimina es su futura, por ejemplo, maternidad. Entonces, la clave de las empresas ahora sería dar facilidades sociales. Por ejemplo, oiga usted, yo vivo cerca de mi casa, ¿me permiten usted, y estoy hablando de caso de una hija mía, ir a visitar a mis hijos perfectamente? Ya hay una ventaja social que no es pagada. Exacto, es lo que estamos hablando. Pero que es una gran ventaja social. Entonces, esa trabajadora no se irá... Perdón un segundo. Esa mujer no se irá a trabajar a otro sitio. Claro. Y por eso digo, lo que José ha dicho, ahí sí que ha dado ha puesto el dedo en la llaga. Yo lo que quería empezar justo a decir, bueno, muy bien, hemos hablado de la situación, pero ¿cómo se puede solucionar esto? Porque sí que es verdad que hay una situación en la que hombre, mujer, trabajamos todos y que realmente hay algo que atender y además hay un ocio que tienes que también disfrutar. Y no solo en las grandes empresas. No solo en las empresas. Sino que bajamos, porque la mayoría de las empresas de España son medianas y pequeñas empresas. Bueno, por supuesto hay unas responsabilidades que son de la propia empresa y hay otras responsabilidades que son del Estado. Yo cuando se plantean hoy todos estos temas, unas de mis propuestas son que en este momento tenemos que hacer frente ya no a las multinacionales porque lo tienen solucionado, no a la gran empresa, sino al pequeño empresario. Entonces el pequeño empresario, bueno, pues una fórmula para poder rotar, para que poder dar tiempo a su trabajador, para que pueda tener un horario normal, para que tenga un horario flexible, tú de alguna forma tienes que tener un sustituto. Bueno, pues medidas fiscales para que realmente puedan rotar trabajadores en su empresa. Después, en otros casos es, por ejemplo, ya no en pequeña empresa para sustituir al trabajador, pero es el tema famoso del salario social que aquí se ha hablado y que se está poniendo, traía información pero no la saco, de la cantidad de empresas que están ya aplicando medidas sociales y que están teniendo un éxito tremendo. Por ejemplo, en el momento en que ya estamos hablando de un horario normal pues de trabajo, pero tú tienes responsabilidades en tu casa, seas hombre, seas mujer, seas padre o seas madre o seas lo que sea. En estos momentos tienes a una persona pues dependiente. El tener en estos momentos un cheque de centro de día, un cheque para guarderías, un cheque para que realmente sea el Estado a lo mejor el que te lo pague o sea la empresa, pero de cualquiera de las formas tiene que ser un gasto compartido. Que sea un gasto compartido. En este momento, pues hoy la empresa no la podemos recargar con que solucione el problema vital de sus trabajadores, pero sí que el Estado podría, con medidas fiscales, realmente suavizar y coadyuvar para que realmente estas medidas se tomen. Y además, sigo diciendo, estas medidas que están tomando estas empresas realmente están dando un resultado espléndido que ya no solamente en la calidad de vida pues, del trabajador, sino en la propia vida de la propia empresa. ¿Si me permites, Isabel? Solamente una cosa, es decir, yo creo, y retomando un poco la pregunta que hacía él, que estamos hablando de dos realidades. Es decir, por un lado está la realidad de la pequeña, mediana y gran empresa, ¿vale? En la cual efectivamente por un cambio demográfico hay un problema cada vez mayor de encontrar personas con talento y desde luego yo creo que todas estas medidas, y ha salido, yo creo que todos lo habéis ido aportando, cada vez más las empresas están intentando buscar políticas de responsabilidad, de flexibilidad, que de alguna manera atraigan el talento a sus compañías. Es decir, todos sabemos que el talento dicen que es la capacidad por el compromiso y para que las personas se comprometan, se van a comprometer con las personas y con los proyectos. Tiene que haber algo más. Vale, eso es una realidad. Pero yo no sé, bajando un poco más a calle, porque claro, al final, yo no sé qué os parece a vosotros, pero esto en el día a día, aun pudiendo flexibilizar, es tremendamente duro. Es tremendamente duro. Es decir, el tema de los horarios escolares de empresa y los hijos que dependen de las personas que trabajan, etcétera. Copiemos al día de hoy, al día de hoy en España. Copiemos de Europa, es que ya hay ejemplos. Pero mientras copiamos, yo me levanto a las 5 de la mañana para dejar las mochilas preparadas, llevo a mis hijos a la parada del autobús. En Suiza se levantan los padres a las 5 de la mañana para dejar en el colegio a las 7 de la mañana. Bueno, ya. ¿Cuánto tiempo tienes de Lo correcto, sí. No, yo el tiempo de comida entre 10 y 15 minutos uso cada día. Vale. Claro. Bueno, pues tu caso no es el caso más extendido, claro. pero sí, yo quería hacer... sí hay horario, el horario comercial, me vas a permitir, sí, el horario comercial es de 2 a 5 y hay muchas empresas que de 2 a 5 paran para comer. Eso es una burrada. Eso es una burrada. Eso una aberración. Estamos de acuerdo, no puede ser y es insostenible. Es decir, bajemos un poco a la calle. Es decir, yo quiero resolver el problema del carnicero, del taxista y del camarero de la cafetería. Ese problema se resuelve con los horarios. Con los horarios y cuando todas las empresas tengan armonizados unos horarios de trabajo,
se cierren los despachos a las 7 de la tarde, como máximo, y no se quede la gente a trabajar hasta las 10 de la noche, que se optimice el tiempo. La gestión del tiempo es fundamental para la conciliación. Gestión del tiempo es lo primordial y es lo que nosotros como empresa hemos detectado en la mayoría de las empresas donde hemos hecho un diagnóstico. La gente no es productiva durante 12 horas trabajando. No es productiva. Evidentemente. Entonces, el camarero tampoco es productivo 12 horas trabajando detrás de la barra. Y lo agotas además. Entonces, lo que hay que hacer es armonizar horarios, que los horarios sean flexibles, por un lado, porque estamos hablando de flexibilidad de horarios, pero no tiene por qué ser en su centro de trabajo. El taxista, cuando a las 10 de la noche no haya nadie por la calle, pues tendrá que irse también a su casa y conciliar su vida personal y familiar. El camarero también. Habrá que ver si el taxista saca adelante el taxi solo con 6 horas. No, y habrá que diferenciar también servicios, porque sí, me imagino que bomberos, policías, etcétera... ¿Por qué no lo saca adelante? O sea, tú hablas porque a mí me encanta. Es decir, hablar con los taxistas siempre digo que es una cosa de las que más enriquece. El otro día tuve la oportunidad, iba... como siempre, deprisa, llegaba tarde a buscar a mi hija al colegio, lo cual ya es habitual que vaya deprisa, diciendo vaya por una calle, que si no hay caravana, que el colegio está colapsado. Y la mujer me decía, ¿y usted cómo se organiza? Y yo le decía, pues como puedo, ¿no? Porque al final de los finales es cada día como puedo. Es decir, cada día te levantas y dices, hoy voy a volverlo a intentar. Y ella me contaba que tiene 3 hijos, que estaba divorciada y que tenía turno de domingo. Y ella me contaba que de alguna manera pues el taxi le ayudaba muchísimo a poder conciliar porque ella podía haber elegido una serie de horarios y tenía cierta flexibilidad. Pero resultaba que trabajaba una semana el sábado y otra semana trabajaba el domingo. ¿Quién cuidaba a esos niños? Es decir, los cuidaban los hermanos mayores, que estaban ahí todos, no podían salir de casa. Imaginaros un crío de 17, 18 años al cual la madre le prohíbe que puede salir de casa porque tenía un hijo pequeño de 4, había mucha diferencia de edad entre ellos y tenía que ahí estar esperando, lo cual no digo que me parezca mal. Quiero decir que al final de los finales está claro que hay una serie de políticas y yo creo en ellas. Creo que hay que ayudar a cambiar los horarios, creo que hay que divulgar más todas las políticas de conciliación. Por supuesto, creo y haré todo lo que esté en mi mano para conseguir que todo eso sea una realidad. Pero el día a día de que como alguien te diga que viene a cenar a casa y tú no tienes nada en la nevera, perdonadme, pero es que es así. Es decir, yo este domingo viene a comer mi hermano y mis sobrinos a casa y estoy pensando cómo me lo voy a combinar, porque resulta que es el festival de mi hija el sábado. Pero fíjate, pero ese por es el día a día. Pero en cambio en esto siento decir... porque yo tengo más años que tú, que sí sigo diciendo, y yo llevo trabajando desde hace 30 años, y además no solamente esto, sino viajando, atravesando el charco. Yo pertenecía a la Delegación Española de Negociación de Convenios Internacionales. Quiere decir, y yo tenía hijos pequeños. Tenía la misma problemática que ahora, te quiero decir. Lo que pasa es que éramos menos las que teníamos hoy todo ese problema. Pues lo íbamos solucionando. Claro, lo que no podemos es decir ahora, esto sigue pasando así. Lo que tenemos es que provocar la forma y la manera de cómo, siguiendo haciéndolo, porque a ti te va a seguir gustando hacer ese tipo de trabajo, a ver de qué forma te pueden ayudar. Porque, pongo otro ejemplo, al mismo tiempo que yo estaba trabajando, yo tenía varias hermanas que no trabajaban, pues daba la casualidad que el horario que le estaba dedicando yo a mi hija o a mis hijos era el mismo o más que el de mis hermanas. Porque de mis hermanas no trabajaban, se iban por la mañana a jugar a golf, se iban a comer con no sé quién, los niños estaban en el colegio comiendo lo mismo que los míos. Que no es cuestión del tiempo que le dediquemos a nuestros hijos, sino que es cuestión, y hablando de hijos, es cuestión de la calidad. De las dos cosas, ¿no? Pues yo lo siento, pero voy a discrepar de las dos cosas. Porque no hay sí, pero vamos a ver. Pero estamos hablando de... Vamos a ver, es cuestión de libertad, de elegir trabajar o no trabajar en aquellos que puedan, otros por obligación. Pero estamos hablando del caso de la mujer que trabaja. Entonces, la mujer que trabaja tiene unas horas, en esas horas, aunque estés en tu casa o estás limpiando, porque tus hijos están en el colegio, porque la escolarización empieza a los 3 años. Quiere decir que los hijos están en el colegio ya. Así que tampoco agrandemos el tema más que en el horario correspondiente a ir a llevarlos o ir a recogerlos. Que ese es el que tenemos el problema. La prueba es lo que ha dicho... Necane. Es que tengo este nombre que es para hacer trampa, Necane. La prueba de ella porque es que el caso tuyo no es ni la mitad del caso de Naquena. Necane. No pasa nada. No es ni la mitad, es mucho más duro. Y aunque la política tenga éxito... Aunque la política económica de conciliación tenga éxito, lo de duro, lo diré yo, si ha sido duro o no ha sido duro. Se resienten. Casi lo digo, porque mientras yo iba con la delegación española, que iban hombres, perdona, que para terminar, iban hombres, yo justo a lo mejor a Venezuela, a Caracas,
teníamos que estar a las 9 de la mañana porque teníamos la reunión con el embajador nuestro, con el ministro correspondiente y el director general de la Seguridad Social, por ejemplo, de allí, lo que se llamaba Seguridad Social. Mientras que mis compañeros de delegación iban 2 días antes, yo iba y llegaba a Caracas a las 6 de la mañana de allí, porque a las 9 de la mañana estaba en la reunión. Quiere decir, duro, durísimo. Duro porque no se entendía. Y en ese momento, si yo no hacía eso, mi puesto me lo quitaban. Así que duro, durísimo. Y eso sigue pasando ahora. Y eso sigue pasando ahora. Y esa es una experiencia real. Sí. Todos los días. Yo quería decir una cosa, porque mi madre, cuando estaba oyendo a eso, me acordaba de mis tías y mi madre. Mi madre tiene una óptica desde hace 35 años, horario comercial, sábados por las tardes abiertos. Yo he estado desde los 14 años los sábados por la tarde, entiendo muy bien lo del señor del café, cómo se concilia. He montado una empresa, primero con 2 empleados, luego con 4, luego con 6 y luego con 20. O sea, que quiero decir que entiendo lo de la pequeña empresa. Y por eso insisto en que es una cuestión de diagnóstico y ponerse una meta, cada uno su meta. No tenemos que hacer metas estándares, sino metas realistas en cada situación. Entonces, yo sí que creo que tiene, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Isabel con relación a la calidad y a la cualidad. Mi madre no estuvo con nosotros 1000 años, pero los problemas familiares, pero creo que hemos salido bastante bien educadas. Es decir, tenía una calidad excelente, en mi casa había mucho orden, se sabía cuándo se tenía que estudiar, cuándo no se tenía que estudiar, y llegaba a las 9:30 de la noche a casa. Pero sí que sabíamos, había otros valores que nos indicaban. Yo creo que la deseducación de los niños al día de hoy es otro tema que no solo depende, que sí también, pero no solo depende del tiempo de atención de los hijos por parte de los padres, sino también de una serie de valores que han sido perdidos en la sociedad actual, tales como el respeto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que, pero no volquemos todo. Estamos terminando, Begoña, perdona, estamos terminando el programa y vamos a repartir 1 minuto para cada uno. Sí, perdón. Desde el punto de vista de España y las soluciones y los consejos. Empezaríamos por José, venga. Soluciones. Yo tenía aquí una idea. Recomendaciones, pero quiero dejar mi tiempo para que hable él, que me ha dado una idea muy buena y me parece muy eficiente. Bueno, concrétanos. Bueno, pues dentro de cada vez que hablamos del ámbito de empresa, y tengo aquí un ejemplo que es todos los economistas se lanzan a elaborar un montón de teorías sobre el beneficio, sobre los bajos costes, sobre bueno, pues esto es un buen ejemplo para girar un poco la tuerca y ver que tenemos que ir un poco más allá, que hay un capital que no es dinero, que es capital humano, que es beneficio social, y que eso atrae talento y que es rentable desde el punto de vista empresarial. No, yo diría 2 cosas. Es el entramado empresarial. Yo creo que se tiene que estar cada vez más impulsando nuevas políticas que de verdad permitan a sus trabajadores llevar una vida más armónica, porque efectivamente es rentable, y más en una sociedad en la que cada vez el talento es más escaso que el capital, ¿vale? Y luego una reflexión desde el punto de vista personal, que no nos dejemos llevar por la política cuando estamos hablando de problemas personales, y que ante todo y por encima de cualquier cosa siempre estamos hablando de personas. Bueno, para mí, después del debate, creo que ha sido interesante que hay que mirar el vaso medio lleno, que hay que ser optimista, que el pasado ha sido duro, la conciliación mujer-hombre y mujer-trabajo, hombre-familia ha sido muy dura, pero que el futuro es esperanzador, que cada vez los valores sociales y humanos, por tanto, tienen que volver a florecer, se tienen que tener en las familias más conciliación y entender a la empresa, y la empresa entender al trabajador y retenerlo. ¿Y es posible eso? Es posible, y cada empresa tiene el del café tiene su posibilidad, el taxista tiene su posibilidad, y si no que le pregunten en Londres el horario a un taxista y llega a fin de mes, y en todos sitios es posible, por supuesto es posible. Medidas concretas, cambios de horarios, porque se pueden, medidas que realmente quedan en las nubes, no, medidas concretas, cambios de horarios. En Europa hay unos horarios que realmente se pueden aplicar aquí en España. Y en otro orden de cosas, adaptación de la vida, entonces, de la familia a la vida de la empresa y a la vida escolar.
Tema de vacaciones de los colegios tienen que estar adaptados, como se hace en Suiza, exactamente, por ejemplo, a las vacaciones de los padres. Quiere decir que lo que no podemos tener unas vacaciones escolares de 2 meses al año, unas vacaciones pues de Navidad, mientras que los padres o quienes son responsables de ellos realmente no pueden atenderlos. Yo digo, tengo otras medidas mucho más extensas, pero en este momento pongo las medidas concretas, los horarios y el tema de la adaptación. Begoña, el último mensaje. El último mensaje, bueno, gracias. Yo creo que la responsabilidad de la conciliación es del empleado y de la empresa. Y creo que se tiene que recalcar que el que concilia es la persona y no tiene que buscar culpables externos. Puede solicitar de su empresa medidas y tiene que haber en esta vías de comunicación y criterios de aplicación de las medidas, pero la conciliación la lidera la empresa y la ejerce el empleado. Y hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a la vida familiar y laboral. Han intervenido doña Isabel Vázquez Feijó, secretaria general de FEDEPE, don José Manuel Oliver Cruz, director ejecutivo de Acce Media Consulting, doña Necane Rodríguez de Galarza, consultora de Relaciones Humanas y directora de CREADE Grupo ADECO, don José Antonio Benito Calcerrada, director de Recursos Humanos de Suanfarma, don José Villacís González, profesor de Económicas de la Facultad de Humanidades CEU, y doña Begoña Sánchez Ramos, socia directora del Grupo Alta Eficacia. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora. Muchas gracias.